La puerta, ¿no? No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Vamos a iniciar esta transmisión. Yo sé que vamos a estar están uniéndonos mientras que los hermanos se unen. Vamos a comenzar con una oración. Y en esta oportunidad me acompaña mi hermano Henry Maita. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de la palabra de Dios. Él se encuentra en este lugar. Amén, gloria a Dios. Y vamos a compartir un poco de la palabra de Dios. Así que para comenzar vamos a hacer una corta oración para que el Señor nos dirija. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, en este tiempo me acerco ante tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en este tiempo vamos a leer y meditar tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor. En este tiempo, habla nuestras vidas, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Padre. Y todo lo que se haga sea para gloria, honra y suprema alabanza tuya. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, vamos a iniciar este tiempo. Vamos a iniciar este tiempo, amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jueces capítulo 11, del versículo 1. Hermano Henry, ¿usted cree que me puede acompañar con un fondo musical si no fuera mucha molestia? ¿Amén? Amén. Vamos a comenzar con el capítulo 11, versículo 1. Dios los bendiga a los que se están uniendo. La palabra de Dios en nombre del Padre, que nos ama, del Hijo que dio su vida por nosotros y del Santo Espíritu que nos guía hacia la salvación. Jueces capítulo 11, versículo 1 hacia adelante. Dice así: Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Versículo 4. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. 7. Jefté respondió a los ancianos de Galad: no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas contra nosotros y peleemos contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregará delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? 10. Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si nos hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Amón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvele en paz. Siguiente. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirles: Jefté ha dicho así Israel: no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey Amón, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tierra. Pero el rey de Edom no le escuchó,
envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y vinieron por el lado oriental de la tierra de Moab. Acampó al otro lado de Amón, y no entró en territorio de Moab, porque Amón era territorio de Moab. Versículo siguiente. Y envió Israel mensajeros a Sehón, del rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Interesante lo que viene. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Aleluya. Versículo siguiente. Se apoderó también de todo el territorio del amorreo, desde Amón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que todo lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, queremos tu Dios. ¿No lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros los poseeremos. 25. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo el cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y a sus aldeas, y a todas las ciudades que están en el territorio de Amón? ¿Por qué no la habéis recobrado en el tiempo? 27. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez justo hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu, 29, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y posó por Galad y Manasés. De ahí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregare a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en el holocausto. 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová lo entregó en su mano, y de Adoret hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Vamos a continuar los siguientes, del versículo 34 al 40 en más adelante. Es interesante que la historia de Jefté, que relata el libro de Jueces capítulo 11, es similar a cada vivencia que ha pasado un gran grupo de cristianos actualmente. Mencionar que la vida de Jefté se refleja actualmente en nuestras vidas. Podemos decir que nosotros somos un Jefté, que tenemos un pasado de dolor dentro de la familia. Sé que no ha sido sencillo para muchos llegar al evangelio, y Dios ha tenido que provocar cosas fuertes en nuestro corazón. Y si la Biblia dice de un hombre que fue despreciado, eso también habla Pablo. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, para que nadie se jacte en su presencia. Dios de una manera u otra nos habla en nuestros corazones, pero vemos que al final tenemos una esperanza en Dios. No hay otra esperanza, estimado amigo, amiga, no hay otra esperanza, solamente en Jehová, solamente en Dios. Dice la Biblia que Jefté fue rechazado por sus hermanos. Las personas que convivían con él no tenían la misma mamá, el mismo papá, sí, pero aún así
no lo quisieron y lo fueron desechados. Tú tienes que entender, amigo, amiga, hermano que me escuchas, y no te suelto una palabra profética, sino vengo a decirte lo que dice la Biblia. Si Dios predestinó algo con un tipo de plan específico para tu vida, tú tienes que entender que no hay forma que eso no se cumpla. No hay eso que no se cumpla en tu vida, no hay forma. Dice la Biblia, al que llamó también lo predestinó, y lo predestinó para que fuera elegido, para que lo sirviera. Yo sé que en estos caminos tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas. ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué me tuvo que suceder? Compartiéndote un poquito de mi experiencia. Justo la vez anterior, estando en mi casa, yo me acuerdo que había asistido a un campamento cristiano allá por Cañete llamado Palabra de Vida. Y yo me acuerdo que en ese momento, estando en ese campamento, fuimos a la piscina, ya sea los que asistieron al campamento, y en ese momento me empecé a ahogar. Y estuve en una parte del fondo del mar, de la piscina. Y me venía a la mente que ¿qué hubiera pasado si yo hubiera muerto ahí? ¿Qué hubiera pasado si el compañero que yo hice no me hubiera rescatado? Porque en ese momento que yo me ahogaba no pensaba nada. Fue un instante que me estaba ahogando y de repente vino un compañero, un hermano que fue al campamento y me rescató de ahí. Puede ser como algo anecdótico que podemos contar a un familiar. Decir, mamá, me pasó esto en la playa, me pasó esto en el carro, mira, casi muero. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos muerto, no? Yo pensaba un poco de eso. ¿Dónde estaría? Yo sé que muchos no estaríamos ahorita acá. Estaríamos abajo. Pero Dios es bueno y grande en misericordia. Dios es grandioso. Dice la Biblia que cada día son nuevas sus misericordias. Y eso lo vemos en la vida de Jefté, que aunque tenía una reputación mala, había alguien que nunca se había olvidado de él, que era Dios. Y como le compartía a un joven de mi barrio, le decía, él es el padre de los huérfanos. Su madre le abandonó, su padre está con consumo de alcohol, él consume marihuana. Yo huelo, yo he experimentado cuando he pasado por su cuarto. Y así hay muchos que queremos el amor de un papá, de una mamá. Pero tú tienes que entender que aunque padre o madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y eso lo vemos en el capítulo 11, que Dios lo recogió a Jefté. Que aunque padre o madre lo dejaron, porque no habla más de su papá y su mamá porque era una mujer prostituta, una mujer ramera, Jefté se crió en la calle. Y hay personas que me están escuchando que no se han criado en la calle, pero se han criado como si no hubiera papá, no hubiera mamá. Pero vemos que Dios es fiel. Es fiel. Nunca se olvida de su creación. Nunca se olvida de sus hijos, de sus hijas. Es interesante cómo es nuestro Dios. Es muy interesante. Acá me acompaña, me está acompañando mi hermano Henry, quien es mi cuñado. Estamos acá transmitiendo. Es mi primera oportunidad que salgo en la página Selah. Es un gran privilegio. Para los que no me conocen, soy el hermano Juan Antonio. Más me conocen como Juan Gómez, pero mi apellido es Antonio. Es un placer estar en este grupo. Y continuando, Jefté fue llamado por los ancianos. Y al ser llamado por los ancianos batalló, dice, contra el pueblo que hizo pelea contra Israel. Y Dios estuvo con Jefté. Lo interesante es que Jefté, no dice la Biblia que se purificó. No dice la Biblia que Jefté hizo un sacrificio y la sangre del animal sacrificado fue para expiación de sus pecados. No dice la Biblia. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté.
e hizo guerra contra el pueblo que hizo guerra contra Israel y venció. Sabes, vamos a leer más adelante con los hermanos que siguen la vida de Sansón, que está más adelante. Y ahí menciona varias ocasiones donde el Espíritu de Dios menciona, donde se posa sobre la gente. Gente pecadora, gente que hace lo malo, gente repudiada. Pero vemos que cuando el Espíritu Santo posa, hace cosas maravillosas. Sabes, tú tienes que dejar de hacer que el Espíritu Santo pose sobre ti. Cuando el Espíritu Santo pose sobre ti, todo cambia, todo se transforma. Mientras que no está el Espíritu Santo, no hay transformación. Y no te hablo de hablar en lengua, no te hablo de hablar profecía, no te hablo de manifestar los dones. Te hablo un cambio diferente a lo que fuiste antes. Si antes mentías, si antes fornicabas, si antes adulterabas, si antes mentías, el Espíritu Santo transforma todo eso. Y eso es lo que hizo en la vida de Jefté. Una persona que era con una reputación mala. Encima, su propia familia lo rechazó y se juntó con hombres ociosos. Pero vemos que el Espíritu Santo posó sobre la vida de Jefté. Yo te pregunto, amigo, ¿qué puede tener a Dios? Si Dios quiere posar sobre ti, sobre tu casa, ¿habrá alguna forma que alguien lo pueda detener? No, no hay una forma. Cuando Dios quiere estar con alguien, no hay forma que nadie lo detenga. Si no, podemos poner ejemplo, mira, no solamente Jefté, podemos poner la vida de Sansón. Podemos poner el ejemplo también de un hombre llamado Pedro. Y cuando nosotros vemos que Dios nunca se aparta de nuestras vidas, siempre quiere hacer algo maravilloso. Y le dio la victoria a través del Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a lograr vencer hasta ahora? Tienes que entender, iglesia del siglo XXI, no hay forma alguna. Estamos en tiempos finales, aunque no lo creas, no sé qué corriente seas, neopentecostal, pentecostal, presbiteriano, bautista o metodista, o no sé qué tipo de iglesia carismática, o la nueva corriente, no sé. Pero vengo a decirte que el libro de la profecía que dice en el Mateo 24 se está cumpliendo. Pero para que haya una transformación tiene que poseer el Espíritu Santo sobre sus hijos, sobre sus hijas. Y no vengo a decirte acerca si el Espíritu descendió o no se descendió, o si se cumplió en el libro de Joel o en Hechos acabó todo. Vengo a decirte que el Espíritu Santo sigue haciendo la obra y quiere hacer la obra en los hijos, las hijas de Dios en este tiempo. Gente repudiada, porque algo lo que me enseñó el Señor es que yo estoy al frente de una generación que el diablo quiso destruir. Si no, ponte a pensar. Yo sé que la mayoría que me escucha ha sido salvado de la muerte. Y vamos a entrar un poco más profundo. Somos Kananai Shiriai Tatada. No sé cómo tomas esto. Veo una joven, Sama, que tiene pensamientos de muerte. Sama Shiri Kararai Shanana. El diablo quiere su cabeza, Makara. El diablo ya no quiere hacer sufrir. Ya no. El diablo quiere matar. Porque cuando hay sufrimiento, lo que he entendido, que la gente viene a Dios. Pero cuando hay muerte, ya no hay forma. Dice la Biblia que solamente hay dos caminos. Bien vida, o bien maldición, o muerte. Después dice de la muerte, solamente hay dos caminos. La vida eterna, o la condenación eterna. Pero eso lo que dice también es que para eso vino el Hijo del Hombre, para destruir toda obra de Satanás. Y jovencita, Rama Shiri Karara, deja de sufrir. Ven a Cristo. No te suelto ni una profecía, solamente te suelto la profecía hecha carne.
como dice Pablo, escrita al libro de Primera de Timoteo, solamente hay un Dios y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Deja de resistirte, deja de pelear con tus fuerzas. Ven a Cristo, jovencita, deja de pelear contra Dios y acércate a papá. Y dice la Biblia que Jefté venció, pero había hecho una promesa. Vamos a terminar. Versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró por su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a echar a la hija de Jefté galadita 4 días en el año. Termino con esto. Dice la palabra de Dios que Jefté hizo voto. Dios le dio la victoria. Tú tienes que entender que no hay forma de perder con Dios. No hay forma. No hay forma. No hay forma que el cristiano o la cristiana pierda. Dice la Biblia: orad sin cesar para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero cuando oras, ahí está la clave. Más oración, más poder. Menos oración, menos poder. Y cuando dio esa promesa, dice que Jefté vio a la hija y confirmó que Jefté le iba a sacrificar. Y cuando la ve, se pone muy triste, pero había hecho una promesa. Tú tienes que entender, estimado amigo, amiga, hermano, hermana, las cosas que tú prometas, cúmplelas. Porque si no la cumples, no le estás prometiendo a un Dios cualquiera, le estás prometiendo a un Dios real, un Dios vivo. Y cuando tú lo prometes, tienes que cumplirlo, si no, te viene juicio. Yo me acuerdo en una oportunidad, cuando yo intenté cambiar, un extract, voy a contar un extract de mi vida. Yo me acuerdo que fue en el 2018, siendo para 2019. Yo me acuerdo que hice una promesa a Dios, faltando poco para 31 de diciembre. De enero, estando 31 de diciembre. Gloria a Dios, ya vino mi hermano Henry. Y en eso, yo le prometo a Dios, y eso no le conté a nadie. Ustedes van a saber primero esto. Y yo le digo: Señor, yo me arrepiento de tantos pecados y quiero comenzar un año nuevo. Y ahí fue donde le dije: Señor, yo te prometo servirte hasta la muerte. Fue una oración sencilla. No cayó sobre mí el Espíritu Santo, no hablé en lengua, no vi visiones. No, fue una decisión cualquiera. Al día siguiente, peco. Y como si no nada hubiera pasado. Pasaron muchos meses. Pasaron varios meses. Hasta el mes de agosto. Y yo me había olvidado, pero hay alguien que nunca se había olvidado. Y era Dios. Y yo me acuerdo que en ese tiempo mi abuela se enfermó de cáncer. Y yo muchas veces, yo lo había intentado. No sé si eso practican en su iglesia, del llamado para el arrepentimiento, para la reconciliación o para la oración de fe.
Yo muchas veces pasé. Yo soy de la iglesia Casa de Oración. Y los que me conocen, lo hacemos los domingos, lo hacían los domingos, o lo siguen haciendo en la auditoria de Santa Anita. Y yo pasaba. Y en eso pasaba y decía, Señor, te pido perdón. Me arrepiento por todos mis pecados. Quiero que te reconcilies conmigo, algo así. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y lo hacía. Muchas veces, para decirte fueron muchas veces, pero al día siguiente caí en pecado. No duraba mucho, pero ese 20 de agosto nadie me mandó a pasar delante, pero había alguien que nunca se había olvidado de las promesas. Y ahí comencé una vez. Actualmente, desde el 20 de agosto, es como si fuera mi fecha de enamorado, o como si fuera mi día que me casé. Cada 20 de agosto cumplo cada un año. Y actualmente tengo 5 años con 2 meses. A 10 días de cumplir 3 meses. Una promesa que Dios nunca se olvidó. Dios nunca se olvida de las promesas. Nunca. 5 años que sigo en los caminos de Dios. 5 años que he visto diferentes maneras su gloria, diferentes manifestaciones. Pero tengamos cuidado, eso sí te advierto de lo que prometemos. No le digo, Señor, te prometo servirte en el frío, o te prometo servirte en la helada. Nunca lo he hecho. Le he dicho, Señor, si tú me mandas, ayúdame a obedecerte. Siempre de esa forma, o mayormente le digo, Señor, si tú me envías de ahí, ayúdame a obedecerte. Nunca lo prometo. Y usted prometió y tuvo que cumplir. Lo interesante es que su hija estuvo dispuesta, porque usted había decidido servir a Dios. Pero no era cualquier cosa, era sacrificar a su hija. Yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a sacrificar algo más precioso? ¿O algo tan precioso como un hijo, una hija? Creo que nadie. Si te pones a pensar, nadie. Solamente a los que conocieron al Dios vivo. Y eso nos habla de Abraham. Solamente Abraham. Si tú te das cuenta, no hay otro personaje más que sacrifica o que Dios le pide un hijo. Porque nadie estuviera dispuesto a sacrificar un hijo. ¿Te das cuenta? Solamente Dios trae eso. Lo interesante es que Dios copia lo que se hizo en la tierra y lo lleva en la eternidad. Porque Abraham nunca supo que el Mesías iba a morir sacrificado. Pero él nunca niega a su hijo. Y Dios también hace eso. Porque después de Abraham hubo la palabra, hubo el rema, hubo la profecía, hubo el Torah, la Tanaj. Y ahí se habla acerca del sacrificio del Mesías, del Cordero. Pero antes no se sabía, Abraham no sabía. Hay cosas que Dios ve en la tierra y lo lleva en el cielo. Como la oración todo el día, como Él lo habla en el libro de Salmos. Pero estamos dispuestos a sacrificar alguien ser tan querido como nuestros propios hijos. Creo que no. Por eso, esto es la palabra en esta noche. No prometamos lo que no vamos a cumplir. Digamos, Señor, ayúdame a obedecerte. Digamos así, no le digamos, Señor, te prometo a ir a las naciones si tú me envías, te prometo ir en la helada, ir en el lugar más alto, te prometo predicar a tal persona. No, Señor, si tú me ayudas, ayúdame y yo iré. Si tú me usas, si tú estás conmigo, ayúdame y yo lo haré. No prometamos. Vamos a terminar con una corta oración. Bendigo a todos los que han entrado, Dios los bendiga. Y esa jovencita que se ha conectado, es tiempo de venir a Cristo, es tiempo de volver a Dios. Vamos a hacer una corta oración. Conmigo será hasta otra oportunidad. Y que Dios siga usando a todos los que se están uniendo, amén, en este grupo Selah, que es una bendición.
Bendigo al hermano Joel y a la hermana Yorivil que fueron parte también para que yo esté en este grupo. Dios mediante, seguiremos compartiendo, haciendo que este evangelio siga compartiéndose en diferentes lugares. Vamos a hacer una corta oración. Padre celestial, amado Dios, me acerco ante tu presencia en el nombre de Jesús. Shananai tararai kiri kananai shiri kararai tara. Shoreme kararai sama. Gracias, Padre, por este tiempo de palabra. Gracias por usar mi vida. Gracias por usar, Señor, mis bocas para predicar tu palabra. Gracias por la oportunidad que me da de estar en este grupo Selah. Y gracias por todos los que se conectaron, Padre. Bendiga su vida y todo lo que hemos aprendido, ayúdanos a seguir poniendo en práctica. Gracias por este tiempo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo. El hermano Juan Antonio, amén. Si me quieren buscar por Facebook, no para seguirme, sino para conversar cualquier cosa, está así, Juan Rubén Antonio Gómez, amén. Para poder conversar cualquier cosa, Dios lo bendiga, nos estamos conectando y que este grupo siga adelante, síganse conectándose, que hay más palabra, hay más revelación y hay más misterios y hay más poder de Dios, amén. Dios lo bendiga, nos estamos conectando.